Soy Gustavo Adolfo Reyes, estudiante del programa de Agronomía de la UNAD. En el siguiente video voy a sustentar la primera actividad del curso de microbiología de suelos. Hablaré de las actividades microbianas y la velocidad de dichas actividades. Entonces, estas actividades microbianas dependen directamente del tamaño o la dimensión de las mismas y de su capacidad funcional para realizar todos sus procesos naturales. Una comunidad microbiana es un grupo de células de la misma especie que conviven en un ambiente determinado. Hablaremos de la riqueza y la abundancia de las poblaciones microbianas. La riqueza se refiere a la cantidad o al número de estos microorganismos en el ecosistema y la abundancia se refiere a la proporción de estos microorganismos frente al número total en el sistema. Considero que esta es una relación inversamente proporcional porque entre más riqueza de especies microbianas exista en el ecosistema, va a haber una menor abundancia de ellas en él. Mediante un mapa de ideas, sinteticé la entrada de energía al ecosistema. Entonces, esa entrada se da por tres acciones, que es la sintetización del ATP, aquí los organismos que se encargan de ella, y por dos oxidaciones, dos tipos de oxidación, una de materia orgánica y una de materia inorgánica. En este esquema se puede apreciar el concepto de microambiente. Son los espacios donde los microorganismos encuentran las condiciones adecuadas para poder existir. Haciendo un ejemplo con el microambiente de oxígeno en tierra, pues podemos decir que se encuentran dos tipos de organismos diferentes que han encontrado todas las condiciones para poder desarrollarse. Unos lo hacen al interior y otros lo hacen al exterior de esta muestra. Podría considerarse entonces esta muestra de suelo como un microambiente. Hablamos de la competencia entre microorganismos y por qué favorece esto. Pues sí, la competencia en el suelo entre los microorganismos es fuerte y la mayoría de veces se da por nutrientes, por alimento. La cooperación entre estos microorganismos es indispensable porque hay algunos procesos que no pueden realizar individualmente. La mayoría de los procesos son en asocio. En esta diapositiva realicé un dibujo sobre la composición de los suelos con vegetación, enfocando en los microorganismos por cada capa o por cada horizonte del suelo. Desde su base, en la base del suelo, roca muerta, el subsuelo, el suelo superficial y el horizonte cero. Estos dibujos refieren a los microorganismos. Entonces podríamos ver que en el subsuelo hay mucha menos actividad que en el suelo superficial u horizonte A. Aquí hablamos de rizósfera y efecto rizosférico. Pues entonces la rizósfera es el espacio de suelo inmediatamente adyacente a las raíces, en donde ocurren muchos procesos de vital importancia para las plantas. El efecto rizosférico hace parte de la interacción entre las raíces y el suelo y los microorganismos. Entonces este efecto se da por la
por las excreciones o exudaciones de las raíces a los microorganismos como parte del estímulo de esta interacción. Considero que la región más activa desde el punto de vista microbiano es el suelo superficial o horizonte A, donde se ubica la rizósfera, pues debido a esa interacción que nombré anteriormente entre el suelo, los microorganismos y las plantas. Hablamos de la costra biológica del suelo, que está compuesta por estos diferentes microorganismos, cianobacterias, algas, hongos, líquenes, hepáticas y briófitos. Estos microorganismos están más presentes en los suelos desérticos y su función en asocio es estabilizar estos suelos. Los factores más importantes que rigen el grado y el tipo de actividad microbiana son el pH, la temperatura, la humedad, la disponibilidad de nutrientes en el ambiente, el grado de contaminación que puedan tener los suelos, el oxígeno disponible y la tipificación como tal del suelo. En esta diapositiva les hablaré de la especiación alopátrica en el subsuelo profundo, y entonces podemos decir que es un fenómeno que se da por la separación geográfica. Entonces, si hablamos del subsuelo, en referencia al suelo superficial, están separados geográficamente, pero sus microorganismos son parecidos. Al no haber un flujo genético por la misma separación geográfica entre ellos, llega a producirse esta especiación alopátrica. La diversidad y abundancia de los microorganismos en el suelo juegan un papel indispensable, porque debido a esta cantidad o esta gran cantidad y a esta diversidad se pueden realizar correctamente algunos ciclos tan importantes en el suelo como el del carbono y el nitrógeno, y paulatinamente permiten la renovación de nutrientes en el suelo. Estos son 5 grupos microbianos, los escogí porque me pareció muy interesante su función. Los factores claves que contornan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo o SMB son el macroclima, la calidad del suelo refiriéndome pues a la cantidad de nutrientes importantes o necesarios para la vida de las plantas, y la topografía del terreno. Los factores por los cuales son gobernados la variabilidad de la biomasa microbiana son la vegetación dominante o existente en el terreno, el tipo de suelo y la renovación de nutrientes que pueda sufrir este suelo. El principal reservorio de los nutrientes en ecosistemas pobres considero que es la SMB. Bueno, y poniendo el ejemplo del bosque tropical seco, allí esta SMB lo que hace es extraer los nutrientes de las hojas, que hacen parte pues de su composición, en los suelos donde no tienen más oportunidad de nutrición las plantas. El tamaño de la biomasa microbiana provee un estimado de la productividad, porque nos da una idea de su capacidad midiéndola en tamaño. Ya al referirme a las prácticas de restauración con plantaciones mezcladas, pues lo que hace es que
promueve una rápida recuperación porque incluye en el ecosistema bioinoculantes y se ayuda o se consigue también inoculando biofertilizantes para mejorar esta diversidad. Espero que este video haya sido de su total entendimiento. Muchas gracias.